Hola a todos y a todas, la comunidad de Autodesk os da la bienvenida a esta sesión del ciclo de webinars de manufactura con el webinar de Inventor en el proceso de inyección de creación de plásticos, ofrecido por Leonardo Alatorre, expert elite de la comunidad de Autodesk en español. Os invitamos también a que no os perdáis el resto de sesiones del ciclo de manufactura. La próxima es el día 20 de enero de estado de modelo en piezas y la siguiente el 3 de febrero de estado de modelo en ensamblajes. Os animamos a que os planteéis vuestras dudas, preguntas al final de la sesión, así como que también entréis al foro a través del link que ahora os dejaremos en el chat. En este link podéis comentar vuestras dudas también, sugerencias o incluso volver a ver a esta sesión en el link de YouTube que subiremos también en el foro. Ya sin más dilación, cedo la palabra a Leonardo para que pueda empezar la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Pues bueno, de entrada, bienvenidos. Muchas gracias por tomarse este tiempo para esta pequeña sesión sobre lo que es Inventor, donde vamos a hablar de algunas funciones específicas que tiene Inventor que nos pueden ayudar en el proceso de inyección de plásticos. Vamos a ver ahorita, está bastante interesante esto. Mi nombre es Leonardo Alatorre, yo soy especialista técnico para soluciones de Autodesk, específicamente en áreas de manufactura. Tengo más de 10 años de experiencia en esta rama, adicional de ser usuario e instructor certificado para la marca. Y pues bueno, grupo o parte de este grupo de Autodesk Expert Elite. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con nuestro webinar de inicio. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver básicamente 4 puntos. Uno es cómo Inventor nos ayuda a diseñar las piezas plásticas en sí, o sea, la pieza tal cual. Vamos a ver cómo hacemos o cómo nos ayuda el diseño de los moldes para fabricar estas piezas plásticas. Vamos a ver también cómo nos ayuda para fabricar los moldes. También, de hecho, tiene algunas herramientas útiles. Y por último, vamos a hablar sobre el análisis del proceso de inyección de plástico. Vamos a hacerlo, les voy a mostrar cómo pueden acceder a estas herramientas porque algunas no están habilitadas por default en Inventor y tenemos que hacer algunos ajustes para poder acceder a estas herramientas. Y vamos a ver una pequeña demostración sobre qué es lo que pueden hacer. A excepción de lo que es el análisis de proceso de inyección, debido a que este punto específicamente en la versión 2022 de Inventor ya se ha retirado esa función, pero les voy a hablar de un par de opciones que tenemos si queremos llegar a este punto, ¿no? De la simulación y análisis del proceso justamente. Muy bien, iniciando con la parte del diseño de piezas plásticas. En esta sección hablamos específicamente de unas funciones que Inventor tiene para ayudarnos a crear geometrías utilizadas comúnmente en piezas plásticas de forma más sencilla y de forma un poco más automatizada. Son 6 funciones las que tiene específicamente para esto, para crear, por ejemplo, rejillas, guías para tornillería, biseles, broches, etc. Y la idea de esto es que nosotros estas funciones ya están preconfiguradas con los parámetros y con las medidas que nosotros requerimos o que son utilizadas comúnmente y nos van a ahorrar un montón de trabajo en lugar de tener que estar nosotros creando bocetos, extrusiones, cortes, etcétera, ya van a estar preconfiguradas para generar este tipo de geometrías de forma muy sencilla. Estas primeras funciones son muy fáciles de activar, no están activas en Inventor por default. Si ustedes instalaron Inventor y no le han movido nada, no van a ver estas funciones activas. Sin embargo, es muy sencillo. Lo que debemos de hacer es dentro de Inventor, en la sección de modelado 3D, en piezas, en cualquier parte de la interfaz donde está de color gris, que no hay ningún botón, le damos clic derecho, seleccionamos Show Panels y aquí vamos a encontrar esta función justamente o este panel que se llama Plastic Panel. Al nosotros activar esta, vamos a ver ya nuestras funciones directamente en Inventor. Vamos a verlo ya tal cual en la herramienta y vamos a hacer un pequeño ejercicio, una pequeña demostración sobre qué es lo que podemos hacer. Como les comentaba, ahorita no tenemos esa función directamente aquí en Inventor. Doy clic derecho, Show Panels. Pero en sí ya la tengo activa. Miren, esta es esta de aquí. Por default, ustedes lo van a encontrar así. Y hasta el momento que lo activen, vamos a ver aquí directamente estas opciones que tenemos aquí. La primera que les voy a mostrar es la forma de hacer rejillas. Es esta de grill. Y como pueden ver aquí, es una interfaz bastante simple, pero que nos va a ayudar un montón. En el caso de las rejillas, nosotros primeramente tenemos que seleccionar cuál va a ser la frontera o la geometría que va a delimitar mi rejilla. Aquí se va a ir proyectando todo en la superficie más directa que tengamos de nuestro sketch. Y aquí podemos configurar las diferentes medidas o los diferentes parámetros que nosotros queremos. Por ejemplo, si yo quiero que sobresalga esta rejilla
Me voy a poner en esta vista lateral. Si yo quiero que sobresalga, podemos aumentar esta medida, por ejemplo, 1.5 milímetros, y aquí vamos a ver cómo se va a ir desplazando y se va a ir creando toda mi geometría. Posterior a esto, yo puedo crear, por ejemplo, islas, puedo crear nervios. En este caso vamos a crear nervios de todas estas líneas. Puedo seleccionarlas todas con una selección de ventana tal cual. Y aquí vemos cómo los va a ir generando. De igual manera, yo puedo ir configurando las diferentes medidas y parámetros de esto. Por ejemplo, yo voy a decir que sean de 2 milímetros de ancho en lugar de 1. Y de esta misma forma podemos seguir generando otros tipos de elementos, ¿no? Incluso tiene un parámetro específico donde nosotros podemos agregar un ángulo de desmolde para que a la hora de fabricar esta pieza y que abra el molde de inyección sea más fácil eyectar esta pieza, ¿no? Hasta este punto lo voy a dejar así. Voy a dar clic en OK y automáticamente la herramienta lo va a generar. Aquí lo que pasó es que me fui muy arriba. Al yo llevar la rejilla 2 milímetros hacia arriba, lo dejé fuera de mi pieza. Vamos a llevarlo a 1 milímetro nada más. Y vamos a darle OK. Me falta seleccionar nuevamente. Déjenmelo. Lo elimino, lo genero nuevamente. Este es mi perfil. No lo quiero a 2 milímetros, lo quiero solamente a 1. Seleccionamos nuevamente todos los parámetros, hacemos el preview, damos OK. Tal. Y me está dando algún problemita el espesor. Vamos a dejarlo como viene por default, para ahorita no meternos en más problemas. Vamos a seleccionar nuevamente la rejilla. Vamos a seleccionar, tal vez el problema está en la selección. Déjenme lo selecciono solamente estos. Ahí está. Vamos a darle un poco más de espesor, tanto a boundary, vamos a darlo de 3 milímetros. Lo visualizo de forma lateral. 5 para ver que cruce de lado a lado mi rejilla. Y voy a dejar de 0 para que los nervios queden justamente ahí. Ok. Ok, aquí tenemos bien un problema con un plano que tenemos generado. Voy a abrirlo nuevamente para evitar ahorita esa sección. Nuevamente, grill. Vamos a seleccionar mi frontera, los nervios que estamos generando. Ok. Y aquí la tenemos, ¿no? Algún problema ahí, se borró algún plano que está utilizando de referencia, pero aquí tenemos justamente esta rejilla creada, ¿no? Incluso voy a ocultar este plano para que se vea mejor. Muy bien, ese es en cuanto a la rejilla. Vamos a crear ahora, por ejemplo, la guía para tornillería. En este caso es este elemento de voz. Yo previamente definí 2 puntos aquí que automáticamente la herramienta detecta. Estos, si se pueden dar cuenta, los generé en un plano que va a definir la altura que tienen estas guías. Una vez detectados estos 2 sketches, automáticamente pone aquí mis guías que estoy generando y de igual manera que lo hicimos allá, tenemos ciertos parámetros aquí específicos, ¿no? De inicio tenemos que seleccionar si esta guía está orientada hacia la cabeza del tornillo o está generada para la cuerda del tornillo. En este caso es para la cabeza, ya se generaron automáticamente, se seleccionaron los centros. Aquí vamos a definir todas las medidas que nosotros queremos para nuestra guía, incluso algunos de los ángulos precisamente para el desmolde. Estos ángulos que ya tiene aquí predefinidos ya están pensados en que facilite la eyección de la pieza plástica al ser inyectada, sin embargo, pues podemos editarlos de cualquier manera, ¿no? Editamos también las piezas y parámetros que nosotros tenemos. Incluso podemos agregar algunos nervios para agregar soporte, ¿no? En este caso, por ejemplo, que las guías no están pegadas o no están junto a la pared, sería bastante útil poner un par de nervios, ¿no? Los voy a girar 90 grados simplemente para cambiar la orientación. De igual forma, aquí podemos editar por completo las diferentes medidas, radios, etcétera, de mis piezas. Decimos OK y se generó aquí ya la guía para mi tornillería. De forma muy simple y nos estamos ahorrando un montón de cortes, extrusiones, etc. Por último, voy a crear simplemente un bisel aquí para el ensamble con la herramienta Lip. Este es muy simple, simplemente seleccionamos
la geometría donde va a estar, o el lado donde va a estar justamente este bisel, y seleccionamos hacia qué lado va a generar la extrusión. De esta forma, déjenlo pongo en una vista lateral, y vamos a decirle OK. Y aquí está, ¿no? Digo, no modifiqué los parámetros, entonces se hizo muy pequeñito este. Sería cosa de ir modificando justamente los diferentes parámetros que tenemos aquí de mis medidas, ¿no? De esta forma podemos empezar a generar esas piezas justamente plásticas. Les decía, esto es para la pieza en sí, sumado también ya a todas las herramientas que tiene Inventor, ¿no? Todo el tema de diseño paramétrico, extrusiones y todos los elementos de modelado tridimensional con los que contamos nosotros por default en la herramienta. Muy bien. Lo siguiente que vamos a revisar es el tema del diseño de moldes, que yo creo es donde Inventor tiene, se ha enfocado más en añadir este tipo de funciones específicas, debido a lo que les platicaba ahorita. Para el diseño de las piezas, realmente las herramientas de diseño de sólidos, de superficies y todo esto, nos ayudan a diseñar la pieza tal cual. Pero para el diseño de moldes, nosotros vamos a tener una librería súper grande de diferentes elementos que nosotros vamos a poder utilizar. ¿Qué tipo de elementos? Desde boquillas, eyectores, pines, pernos, guías, un montón de cosas en sí, el elemento, la geometría básica, las placas de mi molde para inyección. Todo esto va a venir en Inventor incluido en las librerías de diferentes vendedores, de diferentes fabricantes, aunque nosotros todo esto lo podemos configurar por completo, ¿no? Canales de enfriamiento, todo este tipo de elementos que nosotros vamos a utilizar para fabricar y diseñar el molde, los vamos a encontrar aquí. ¿Cuál es el punto o la preparación que debemos llevar a cabo? Inventor, cuando nosotros lo instalamos por default, incluye una librería muy pequeñita de elementos para los moldes de inyección de plástico. Entonces, lo que debemos hacer es nosotros primeramente descargar e instalar estas librerías dentro de nuestro Inventor para poderlas utilizar por completo y sacar el mayor provecho. ¿Cuál es el proceso? Primero debemos de acceder a este link. Ahorita al final del webinar les voy a copiar yo el archivo aquí en el chat para que lo puedan consultar. Estos links, hay que entrar a este link donde nosotros vamos a encontrar la descarga de las librerías en diferentes unidades y también en dos modalidades. Uno es si nosotros contamos con Inventor instalado de forma local y el otro es si nosotros tenemos Inventor instalado en un ambiente colaborativo con Volt. En cualquiera de los dos casos, nosotros descargamos el que nos hace falta. Yo descargué el métrico para una instalación local de Inventor. Vamos a descargar un archivo comprimido y lo vamos a descomprimir ahorita más adelante. El siguiente paso es, nosotros dentro de Inventor debemos de determinar dónde están instaladas las librerías de nuestro software. Esto debido a que muchas veces cambiamos la ruta de instalación por default y todo. Entonces, lo ideal es nosotros entrar aquí a Files, después a Opciones, después en la pestaña que se llama Content Center, y aquí vamos a ver la carpeta donde nuestro Inventor tiene instaladas las librerías. En mi caso, por ejemplo, está dentro del disco D, porque yo tengo un disco de estado sólido que es C, y la instalación de Inventor la generé sobre D. Es por eso que es importante fijarse dónde están estas librerías para evitar ponerlo en otro lado, ¿no? Y que no funcione. Una vez que detectamos dónde está instalada mi librería, nos dirigimos a esa carpeta justamente y aquí vamos a encontrar las diferentes librerías que Inventor tiene instaladas por default. Vamos a encontrar una llamada AI, el número de versión de Inventor que tienen instalado ustedes y que tiene este nombre, Inventor Mold Metric. Esta librería es la que debemos reemplazar. La podemos borrar o yo prefiero siempre guardarla en otra carpeta para tenerla como respaldo en caso de que algo no salga bien y pues poder restaurarla sin ningún problema. Una vez que la quitamos de esta carpeta, nosotros vamos a extraer ahora sí la que acabamos de descargar dentro de esta carpeta para sustituir justamente esta, ¿no? Aquí un punto importante, esta librería que nosotros descargamos desde internet no trae la extensión ya hecha de las librerías, entonces simplemente hay que agregar el sufijo aquí, .idcl, que es el mismo de todas las librerías, para que la reconozca Inventor como una librería tal cual. Una vez que ya hicimos esto, el último paso que debemos hacer es entrar a Inventor y con todos los archivos cerrados, no debemos tener ningún documento abierto ni de dibujo, ni de pieza, ni de ensamble.
Y lo que vamos a hacer es ir a proyectos, el proyecto que nosotros vamos a estar utilizando. Esta configuración se debe hacer por cada proyecto donde vamos a utilizar esta librería. Después damos clic aquí en este botón para administrar las librerías justamente. Nos va a aparecer esta opción de configuración de librerías y vamos a encontrar Inventor Mold Metric. Y va a estar sin la palomita. Entonces simplemente activamos el checkbox para decir que esta librería la vamos a estar utilizando en este proyecto. Una vez que hacemos esto, estamos listos ya para poderla utilizar. Y vamos a ver qué es lo que podemos hacer con este tipo de librerías. Para esto, vamos a generar un molde muy rápido para esta pieza que es parte de las piezas incluidas en los tutoriales de Inventor. Vamos a generar un molde pues muy rápido y muy básico, ¿no? No nos vamos a meter tanto a detalle, pero van a ver lo sencillo que es hacer esto. De inicio, lo que debemos hacer es, teniendo la pieza abierta, nos vamos a ir a la pestaña de Environment dentro del ribbon y seleccionar la opción de crear un diseño de molde o Create Mold Design. Esto va a crear un ensamble con todas las piezas, es por eso que nos pide aquí darle un nombre para ese ensamble. Le damos el nombre que nosotros deseemos y nos manda ahora sí a la interfaz de diseño de moldes. Primer paso, le doy un clic simplemente para insertar la pieza que vamos a estar nosotros generando el molde. Voy a cambiar la visualización, me gusta más de esta forma. Y lo que debemos hacer ahora es, dentro de la pestaña de Mold Layout, primer paso, tenemos que definir la dirección a la que se va a abrir mi molde. Para esto voy a dar aquí en ajustar la orientación. Y vamos a ver cuál es la orientación. Aquí nos dice, ¿no? Hacia qué lado va a abrir mi molde una vez que se esté fabricando. Yo pudiera cambiar esta orientación de diferentes maneras, ¿no? Seleccionando algún eje o seleccionando alguna cara que nosotros tengamos dentro de mi elemento y aquí vemos cómo cambia la dirección, ¿no? Sin embargo, en este caso está correcto de esta manera. Doy clic en OK y con eso tenemos ya la dirección de apertura del molde. Siguiente paso, debemos crear nuestro núcleo y nuestra cavidad. Le voy a dar clic aquí donde dice Core Cavity y vamos a cambiar un poquito aquí las opciones justamente para generar este elemento. Lo primero que podemos hacer es definir el punto de inyección que vamos a estar utilizando. Simplemente seleccionamos aquí el elemento. Digo, en este caso lo voy a poner de forma más arbitraria, pero pues realmente lo podemos hacer en cualquier vértice, arista, o si nosotros dibujamos un sketch y ponemos un punto, ahí lo podemos hacer. Doy OK y está listo. Después, debemos definir el espacio de que va a estar trabajando mi pieza, ¿no? Para esto voy a definir aquí el workpiece y aquí tenemos justamente el tamaño del material o de mi molde que voy a estar utilizando. Podemos cambiar la forma y podemos cambiar los diferentes parámetros. Yo en este caso lo voy a dejar OK. Ahí está. Incluso tenemos esta opción de shrink wrap, para que lo que nos va a ayudar es justamente a compensar si nosotros tenemos algún problema de deformación por contracción térmica, ¿no? Si nosotros tenemos que compensar esa contracción generando o escalando ligeramente nuestro elemento, con esta opción lo podemos hacer. Una vez que tenemos ya definido mi espacio de trabajo, aquí mi stock de material, la dirección en la que se va a estar abriendo, lo siguiente es definir cuál va a ser el plano donde se va a abrir mi molde. Para esto necesitamos definir dos cosas. La primera es crear parches en todos los elementos como barrenos, agujeros o cualquier slot que esté abierto. Debemos definir parches aquí. Para eso vamos a utilizar esta opción que dice Create Patching. Y lo podemos hacer de forma manual o tenemos este botón que automáticamente va a detectar dónde están estos elementos, ¿no? Aquí está, automáticamente los detecta, toma en cuenta los ángulos que tienen dentro para definir cómo lo acomodan, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el del centro y generó el parche en la parte superior, los dos laterales lo generó en la parte inferior. Esto es tomando en cuenta los ángulos que tienen estas paredes. De cualquier forma, si algo no lo hace bien o nosotros queremos definirlo de forma manual, lo podemos hacer. Por ejemplo, en esta geometría detectó mal aquí todo mi loop, ¿no? Mi arista la detectó hacia acá abajo. Entonces simplemente voy a seleccionar, la voy a borrar, que está aquí, es este, lo eliminamos y voy a agregar manualmente este elemento. Yo selecciono toda la geometría que quiero parchar y con esto queda listo. Mismo caso acá, tenemos una geometría que no detectó correctamente, la voy a eliminar y manualmente lo vamos a añadir.
Con esto ya tenemos los parches en todas nuestras geometrías internas que nosotros generamos, ¿no? Voy a dar clic en OK. Genera esos parches mediante una superficie que posteriormente va a servir para generar ese plano de división. Y el segundo paso que debemos hacer es lo mismo, generar un plano que va a dividir mi pieza, pero ahora ya de forma exterior, ¿no? Todo el contorno. Y mismo caso, yo lo puedo hacer manualmente seleccionando cada una de las aristas o lo puedo hacer de forma automática pidiendo al Inventor que detecte los ángulos de desmolde y lo genere en la posición óptima. Y aquí está, ¿no? Igualmente, si no les agrada todo esto, pueden borrar algunos y seleccionar manualmente por dónde quieren ustedes que abra su molde. En este caso yo lo veo todo correcto. Decimos OK. Y le damos clic en generar núcleo y cavidad. Aquí podemos hacer un preview y un pequeño diagnóstico donde nos va a decir qué partes están contribuyendo a cada lado, ¿no? A mi núcleo y a mi cavidad. Incluso puedo separar estos dos elementos y tener una previsualización de cómo se van a generar mis dos piezas. Voy a dar clic en OK y con esto se van a generar ya como sólidos. Es muy importante que se generen como sólidos porque posteriormente eso es lo que yo puedo utilizar para llevarlo al CNC, ¿no? Para hacer mi programación en una fresa CNC. Y con esto tenemos el núcleo y la cavidad generada. Una vez que ya lo hicimos, voy a dar clic aquí en finalizar núcleo y cavidad. Es muy importante tener primeramente esto para poder empezar a generar mi molde. Ya teniendo esto, me voy a cambiar a la pestaña que es de Mold Assembly y vamos a poder generar justamente los diferentes elementos. Aquí es donde vamos a estar utilizando la librería que recientemente descargamos y agregamos a mi librería de Inventor, ¿no? De inicio debo yo generar una base para este molde. Entonces voy a dar clic en esta opción y aquí vamos a ver algunos fabricantes de moldes y algunos moldes básicos ya preestablecidos que vienen en la librería justamente, aunque yo puedo esto editarlo, ¿no? Yo si tengo ya un molde mucho más específico, me voy aquí al autor de moldes y yo puedo empezar a modificar todo esto. Sin embargo, pues yo ahorita por default voy a agarrar algunos de los moldes que ya vienen preestablecidos. Aquí tenemos algunos fabricantes y algunos diseños de estos moldes, ¿no? Podemos seleccionar el tamaño que va a tener, algunos parámetros adicionales, le doy OK, y con esto nos va a generar justamente nuestro template básico de este molde de inyección. Aún faltan diferentes elementos, ¿no? Pernos de eyección, boquillas, canales de enfriamiento, pero eso ya lo podemos ir agregando posteriormente. Ahorita simplemente va a generar nuestro perfil básico, nuestras placas básicas de nuestro molde. Aquí está. Pues como pueden ver, esto nos ahorra un montón de trabajo, ¿no? Y ya podemos empezar a analizar de mejor manera cómo va a estar funcionando o cómo vamos a fabricar nuestro molde. Simplemente para ver alguno de los elementos que les mencionaba, por ejemplo, voy a agregar un pin eyector. Damos clic en esta opción. Nos muestra justamente en la orientación. El lado que nos muestra aquí depende de la orientación de apertura que dimos nosotros al molde. Y de igual manera tenemos aquí una librería de diferentes pines o diferentes elementos por ciertos fabricantes, que nuevamente les repito, es la que descargamos. Para que nosotros podamos ver esto, debimos de haber hecho primero esta descarga y añadir la librería. Simplemente tenemos que decir dónde van a estar estos pines o dónde va a ser la eyección. Yo lo voy a hacer igualmente aquí de forma un poco pues al cálculo. Sin embargo, esto ustedes pueden dibujar unos puntos, unos sketch para poderlo definir de forma pues mucho más precisa, ¿no? Y no hacerlo simplemente así. Esto les va a detectar y les va a hacer el snap a cualquier geometría que tenga. Yo lo voy a poner uno aquí. Vamos a añadir aquí y en este lado un par más. Y otro aquí. De igual manera, podemos cambiar los parámetros, tenemos algunos otros elementos que podemos definir, ¿no? Vamos a dar clic en OK. Nos está generando. Y ya quedó. Y vamos a verlos. ¿Dónde están? Aquí están, miren. Aquí podemos ver ya nuestros 4 pines, justamente. Esta función va a generar los barrenos o los cortes necesarios en cada placa para que funcione esto correctamente, ¿no? Y aquí podemos ver cómo los generó.
De la misma manera podemos generar los diferentes elementos que tenemos aquí, ¿no? Desde boquillas, canales de enfriamiento, broches para el molde, etcétera, etcétera. Algo bien interesante es que también ya tiene predefinidos ciertos templates para lo que es la documentación. Entonces, por ejemplo, lo voy a llevar a un plano. Lo tengo que salvar. Hasta que yo le doy clic en salvar, me va a generar todas estas piezas. Aquí están todos los IPTs y los ensambles que se están generando aquí. Si yo no le doy salvar, estas piezas existen en la memoria temporal de Inventor, pero todavía no existe el IPT tal cual en mis carpetas de Inventor. Entonces, hasta que yo doy este clic, ya me va a empezar a generar todos los IPTs en mi librería, ¿no? En mi carpeta, mejor dicho. Muy bien, entonces ya que tenemos esto, bueno, él lo sigue guardando, ya quedó. Ahora sí vamos a decirle que me genere mi geometría, mi dibujo 2D, mi documentación. Aquí podemos pedir qué partes quiero que me documente. En este momento, para ahorrarnos un poquito de tiempo, solamente voy a pedir que haga la documentación o el despiece de mi ensamble. Le doy OK y automáticamente me va a generar justamente este dibujo dentro de mi entorno de documentación de Inventor, ¿no? Aquí está. Tenemos ya ciertas vistas, un corte, una vista isométrica y mi despiece o mi lista de materiales en esta parte de acá. Como pueden ver, pues ayuda realmente mucho a poder hacer esto, ¿no? Ya sabrán también que todo este dibujo, pues es completamente personalizable, ¿no? Líneas, texto, cotas, todo lo podemos personalizar. Podemos editar los templates que utiliza para generar justamente este dibujo por default, o podemos manualmente aquí irnos, pues uno por uno, modificando los elementos que nosotros queremos. Voy a regresar a mi ensamble y simplemente ahora lo que voy a hacer es pasarme a mi vista de ensamble y mostrarles que nos genera algunas representaciones de posición. Esta es la vista maestra, es decir, es el ensamble por default como lo generó. Y nosotros tenemos 4 diferentes posiciones. Una es con el producto abierto. Aquí nos va a mostrar la posición de mi molde cuando está abierto. Después tenemos la vista de eyección. Al yo activarlo, vemos el movimiento que va a estar generando para eyectar la pieza y liberarla, y después la pieza cerrada o el molde cerrado. Y el último es uno llamado Free Drag, que básicamente lo que nos va a permitir es nosotros mover a voluntad estos diferentes elementos, ¿no? Entonces, con esto podemos ver bastante gráfico también cómo se va a comportar nuestro molde y las diferentes posiciones que va a tener, ¿no? Muy bien, hasta esto fue una vista muy rápida a lo que es la creación de los moldes y las librerías que tenemos. Vamos a continuar con el siguiente punto, que es la fabricación del molde. Es decir, ya diseñamos nuestro núcleo, nuestra cavidad, y ahora queremos pasar a fabricar nuestro molde. Todavía no la pieza, sino el molde específicamente, ¿no? Para esto, Inventor tiene una integración con lo que es Inventor CAM. Aquí un punto importante a considerar. Para tener acceso a este módulo, a pesar de que funciona dentro de Inventor y es un complemento para Inventor, solamente viene incluido si ustedes tienen una licencia de Product Design and Manufacturing Collection. Esta licencia o este paquete, además de incluir un montón de productos, uno de ellos es Inventor CAM, justamente. ¿Qué es este complemento? Pues es un módulo perfectamente ahí integrado a Inventor y específicamente diseñado para lo que es la programación de maquinaria CNC. Genera códigos o genera programas o estrategias desde 2,5 ejes hasta, bueno, 3 más 2 o 5 ejes. Tiene o está basado en la tecnología de HSMWorks, que es una tecnología que es bastante buena en el sentido de optimizar los procesos o las estrategias de corte para reducir los tiempos de corte. Tiene una librería bastante extensa de lo que son herramientales, de postprocesadores, eso es bien interesante. Ya tiene una gran librería de postprocesadores incluida e incluso, déjenme cambio un poquito acá, y tenemos aquí esta librería. En caso de que no tengan ustedes un postprocesador incluido en Inventor, aquí hay una librería bastante grande de un montón de fabricantes que ya tienen cargado su postprocesador aquí de forma gratuita. Eso es importante, no hay que comprar el postprocesador de forma adicional, ¿no? Podemos generar las rutinas, podemos simular el proceso para detectar choques, interferencias entre los elementos. Podemos generar el código G, claro, con el postprocesador,
Y pues, lo que les comentaba, ¿no? Es un complemento que se debe instalar de forma adicional, incluido en esta licencia. ¿Cómo lo vamos a instalar? Nosotros ingresamos a nuestro portal de Autodesk Account, donde tenemos todo el manejo, toda la administración de los productos. Nos vamos a ir aquí a todos los productos y servicios. Si ustedes tienen esta licencia que les comento, van a ver aquí Product Design and Manufacturing Collection y le damos clic en ver elementos. Una vez que le dan clic ahí, los va a dirigir a una lista de todos los productos y complementos que vienen incluidos dentro de la colección. Buscamos el que es Inventor CAM y lo seleccionamos, le damos en ver descargas, seleccionamos la versión de Inventor que tenemos. La plataforma pues solamente está en 64 bits, ya no está disponible en 32. Y el idioma, es muy importante que el idioma que seleccionen corresponda al idioma en el que está instalado Inventor en su equipo. Lo seleccionamos, lo instalamos y con eso vamos a estar listos para utilizarlo, ¿no? Vamos a verlo en Inventor. Una vez que hicimos todo esto, dejen cierro estos elementos, lo voy a guardar para que se generen todas las piezas. Recuerden que hasta que se salva es cuando genera todos los IPTs, los ensambles, etcétera. Y simplemente para liberar aquí un poquito del equipo, ¿no? Y vámonos a este ejemplo de CAM. Una vez que ustedes instalaron, para instalar este complemento debe estar cerrado Inventor, lo instalan y una vez que lo instalaron y abren Inventor, van a ver esta nueva pestaña acá arriba que dice CAM. Y aquí van a tener justamente todos los elementos necesarios para lo que es la fabricación o para lo que es la programación, tanto de torno como de fresa, CNC. Muy bien, en este caso, esta es la pieza que vamos a utilizar como ejemplo para generar esta programación y vamos a ver cómo se hace. Lo primero que debemos hacer es configurar mi máquina, por así decirlo, o mi punto inicial. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Punto número 1, nosotros tenemos ya aquí predefinidos algunos templates para lo que son torno, fresa o corte láser. Podemos modificar o podemos editar estos templates y podemos buscar alguno que se adecue a nuestro tipo de máquina que estamos utilizando, ¿no? Entonces podemos seleccionar aquí alguno de los que vamos a estar utilizando. Yo no lo voy a hacer, prefiero ahorita mostrarles cómo se configuraría todo. Seleccionamos el tipo de operación, en este caso va a ser fresa. Seleccionamos la orientación, tenemos que ver que estén estos tres ejes pues correctamente orientados, el eje Z que corresponda con el eje Z de mi máquina, que normalmente es en la dirección hacia arriba, y bueno, lo mismo con los otros dos ejes, ¿no? Después definimos el tamaño del material que voy a estar utilizando. Aquí esta parte amarilla representa el material en crudo que yo voy a ingresar a mi máquina. Yo, por ejemplo, quiero pedir que en la parte superior tenga 3 milímetros, ¿no? Quiero dar un poco más de aquí de nivel, o depende mucho del material que estemos utilizando. Y aquí en la parte de postprocesador, meramente vamos a seleccionar cómo queremos que enumere los pasos mi programa, aunque posteriormente vamos a ver ya el postprocesador que vamos a estar utilizando para generar el código. Doy clic en OK. Tenemos definido ya mi punto inicial y ahora sí lo que debemos hacer es comenzar con las operaciones. Por ejemplo, primero voy a hacer una operación de careado. Voy a hacer aquí voy a rectificar mi pieza para dejarla bien lisa y a la altura necesaria. Y lo primero que debemos seleccionar es la herramienta. Le doy clic aquí en Tool y aquí tenemos un montón de diferentes elementos de un montón de tipos, ¿no? Para hacer justamente rectificados, para hacer operaciones de acabado, para hacer roscas, etcétera, etcétera. En este caso yo estoy buscando una herramienta justamente para lo que es la rectificación. Tengo yo aquí disponible esta aquí en FaceMe y le voy a dar seleccionar. Es importante mencionar que estas herramientas, así vienen preconfiguradas, pero si nos vamos aquí a esta opción de editar, nosotros podemos, ¿qué dice holder? Ok, ahí hay una pequeña advertencia sobre el holder que estamos utilizando, pero nosotros entrando aquí a Edit, podemos configurar por completo todas las medidas y todos los parámetros de mi herramienta, ¿no? Aquí podemos ver incluso los parámetros de corte, las revoluciones máximas, mínimas, cuánto es, por ejemplo, la alimentación que queremos que tenga la pieza, ¿no? ¿Qué cantidad de la herramienta queremos que se esté utilizando al mismo tiempo para cortar? Todo esto pues va a depender, claro, de la herramienta que tenemos, el material del que está hecho y el material que vamos a estar cortando, ¿no? Pero es importante saber que ahí podemos configurar todo esto. Si no, de cualquier forma, acá afuera tenemos los parámetros que podemos nosotros configurar directamente aquí también. Muy bien.
El siguiente punto, tenemos que definir el perfil que vamos a estar aquí rectificando. Si no selecciono yo nada, por default ya me agarra la selección de mi material inicial que yo configuré. Después tenemos las alturas, que va a estar utilizando la herramienta tanto para corte, para movimientos rápidos, para movimientos lentos o incluso para cambio de herramientas, ¿no? Esto lo toma por default por ciertos parámetros que tenemos, pero ustedes igualmente pueden editar esto, ¿no? Si ustedes saben que necesitan para un cambio de herramienta tenemos que subir más para evitar cualquier colisión o para evitar conflictos con la máquina, lo podemos hacer. La siguiente operación nos va a decir, aquí vamos a configurar nosotros el comportamiento de las herramientas y los movimientos cuando la herramienta está cortando. En la última pestaña, nosotros vamos a configurar los movimientos de la herramienta cuando no está cortando, ¿no? Por ejemplo, la conexión entre operaciones, el cambio de herramientas, etc. ¿Qué podemos configurar? Pues diferentes elementos, por ejemplo, si quiero que haga múltiples profundidades, ¿no? Si yo quiero hacerlo por pasos y quiero definir pasos de 2, 3 milímetros, qué sé yo, aquí lo podemos definir. En este caso, por el tipo de corte, lo voy a dejar así. Vamos a dar clic en OK. Le doy clic y aquí está mi primer corte que está generando, ¿no? Este está muy sencillo porque era meramente una rectificada con una herramienta pues bastante grande, ¿no? Muy bien, vamos a hacer ahora un corte o vamos a generar una estrategia para corte, pues un corte grueso antes de tener el acabado, pero para ver cómo se genera. Para esto y por la geometría que tenemos, yo voy a optar por una estrategia 3D con esta forma adaptativa. Esta operación adaptativa es bastante propia de lo que les decía de HSM Works, que lo que busca es tener una mayor profundidad de corte, es decir, van a ver ustedes que la herramienta entra muy profundo a la hora de empezar el corte y posteriormente de ahí empieza a hacer la estrategia. Si ustedes quieren, por ejemplo, hacer varias pasadas para evitar que se rompa la herramienta, que se caliente, tenemos otro tipo de estrategias que podemos utilizar aquí, ¿no? Sin embargo, yo voy a utilizar esta adaptativa. Vamos a cambiar de herramienta para esta operación. Voy a ir por una Bull Nose y vamos a seleccionar una de 3 milímetros en este caso. La selecciono y aquí está mi herramienta, ¿no? Lo mismo, configuramos velocidades, parámetros de corte, etcétera, las alturas que... no, perdón, aquí el perfil que vamos a estar utilizando. En este caso voy a seleccionar esta cara inferior para delimitarlo justamente adentro de mi material, ¿no? Que no vaya a querer hacer un corte por acá afuera ni sacar la herramienta para algún movimiento. Entonces selecciono mi perfil. Esto es bien importante. Res Machining se refiere a partir de dónde va a empezar a hacer mi cálculo. Ahorita está configurado que empiece con el material inicial. Esto no lo queremos porque nosotros ya generamos un corte. Entonces, lo que tengo que hacer es decirles desde la operación previa. Es decir, que tome en cuenta ya la rectificada que yo le di para que ya no vuelva a cortar ese material, ¿no? Y empiece justamente desde aquí. Después, lo mismo, las alturas que tenemos nosotros para el manejo de nuestra herramienta, los parámetros de corte que podemos agregar si queremos que lo haga por pasadas, que corte más material, etcétera. Esto va a depender ya mucho de la herramienta y de las estrategias que nosotros estemos generando. Pero algo interesante o importante que quiero dejar aquí es esta opción de Stock to Lead, justamente para que deje una capa, por ejemplo, de 1 milímetro, de 1.5, vamos a dejarlo, en toda mi superficie. Esto con la finalidad de después pasar una operación de acabado, ¿no? Y poder llevarme ese último material y dejar un acabado más liso. Y bueno, en esta parte de linking, justamente lo que les decía, ¿no? Podemos configurar los movimientos que hay cuando no está cortando la pieza. Si queremos que entre corte y corte se haga una retracción de la herramienta completa o si queremos que brinque de una a otra. Esto ya va a depender de la geometría y de nuestra máquina, porque habrá máquinas que si no se retraen por completo, corremos el riesgo a lo mejor de un choque con alguna otra parte de mi pieza, ¿no? En este caso lo voy a mantener así, voy a decirle OK y va a empezar a generar la estrategia de corte. Ahí lo está haciendo, aquí vemos el avance, lleva 48% y va avanzando, 57%, y aquí ya podemos empezar a ver cómo aparece justamente la estrategia que estoy generando. Muy bien, y ya terminó. Aquí podemos ver esta estrategia que generó. Por último, vamos a definir una operación para el acabado, ¿no?
El acabado normalmente pues es un poquito más tardado la configuración, pero vamos a hacer una configuración rápida, más que nada porque en este acabado voy a agregar una herramienta que quede más pequeña del tamaño necesario para que vean cómo me puede avisar el software también, por ejemplo, de choques, ¿no? De la herramienta o de mi holder con la pieza. Para esto voy a utilizar una operación paralela. Vamos a cambiar la herramienta que necesitamos. Me voy a ir por una herramienta de bola. Está Ball Mill de un 16. Ahí está. Después tenemos que decir cuál va a ser lo que va a ser el acabado. Para esto voy a utilizar ahora una forma diferente de definir, que va a ser con esta opción que dice evitar o tocar superficies. Yo quiero definir qué superficie es la que va a tocar, que es esta. Entonces la selecciono y tengo que prender esta opción para decirle que quiero que toque esta superficie, ¿no? Lo mismo, configuración de las alturas, el método que lo va a hacer, esto lo vamos a dejar todo por default y vamos a decirle OK. Está calculando aquí el corte y aquí está. Por ejemplo, como este va a ser un acabado, si yo lo dejo de esta forma, probablemente me va a dejar demasiadas crestas, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer es dentro de mi misma operación, aquí en los de corte, vamos a configurar un step over más pequeño. En lugar de 0.79 milímetros, vamos a manejar, por ejemplo, 0.3 milímetros. Damos OK. Va a generar nuevamente mi estrategia de corte y podemos ver aquí que ya es más pegado, ¿no? Para una operación de finalizado tendríamos que hacerlo todavía más pequeño para asegurar una superficie pues más lisa e incluso utilizar alguna otra operación o meter una operación de acabado a 90 grados que fuera en sentido contrario a estos para poder asegurar un acabado mejor, ¿no? Sin embargo, ahorita vamos a dejarlo de esta manera. Lo que sigue ahora es voy a seleccionar toda mi configuración completa y vamos a simularla. Queremos ver cómo va a ser este corte. Entonces, aquí tengo la simulación, le doy play y vamos a empezar a ver justamente el proceso, ¿no? Aquí podemos empezar a hacer diferentes elementos. Si yo quiero que se vea o no se vea el material inicial, si yo quiero que se vea, por ejemplo, podemos decir que no se vea o que se vea aquí el holder o que no se vea, si nos estorba un poco. Esto es lo que les decía de la estrategia de corte. Le puedo bajar un poco la velocidad, por ejemplo, aquí. Les decía, esta estrategia adaptativa lo que hace es primero entra mucho, perfora mucho, que lo hizo en espiral para evitar que la herramienta le entrara de un solo movimiento y posteriormente empieza a desbastar con gran parte de la cara lateral de la herramienta, ¿no? Para esto, para optimizar un poco el tiempo de corte. Podemos adelantar o podemos acelerar el proceso. Si con esta barrita yo hago que se vea más rápido, o simplemente puedo, acá abajo está todo el proceso, yo puedo dar clic más adelante, por ejemplo aquí, tiene que recalcular o reconstruir lo que lleva, pero nos va a adelantar justamente hasta el punto donde voy, ¿no? Él está reconstruyendo y ahí está, aquí podemos ver cómo va. Incluso noto yo acá abajo en esta barra que representa todo mi proceso, aquí vemos los 3 diferentes trabajos que le dimos, ¿no? La rectificada inicial, el corte grueso que le dimos todo esto, y hasta acá está el de finalizado, pero pueden notar que aquí ya me aparece en color rojo. Esto quiere decir que ya detectó que aquí va a haber una colisión a la hora de estar fabricando yo mi molde. Le voy a adelantar un poco para llegar justamente hasta ese punto, ¿no? Aquí ya estamos terminando con esta operación. Lo muevo un poco. Se retrae la herramienta para generar el cambio de herramiental y aquí está. Miren, voy a prender incluso el holder. Aquí podemos ver cómo ya me está generando este conflicto justamente. Aquí está cargando nuevamente lo que ya llevaba generado antes de comenzar o de continuar con la simulación. Pero aquí ya vamos a ver, e incluso el holder se pone en color rojo cada que genera o cada que choca, ¿no? Entonces van a ver que está cambiando entre gris y rojo justamente porque de repente se retrae y ya no choca, pero a la hora de bajar otra vez vuelve a golpear, ¿no? Incluso aquí podemos ver que gráficamente nos muestra de color rojo todos los lugares donde el holder está pegado. Voy a ocultarlo un poco y aquí podemos ver, ¿no? Sí, acá abajo está haciendo el corte, pero pues todo esto rojo es donde está chocando mi holder. Digo, aquí en el programa va a continuar haciendo la simulación, o sea, él lo va a tomar como que sigue cortando, sin embargo, esto en la realidad, pues al chocar probablemente ya hubiéramos roto ahí alguna pieza
o ya hubiéramos generado ahí algún problema. No seguiría con esto, pero bueno, esto es meramente para podernos mostrar en qué partes de mi simulación tenemos estos choques o estas interferencias. Hasta aquí lo voy a pausar. Creo que con esto es suficiente para ver la simulación que nos está generando. Lo voy a cerrar. Y ahora ya lo último que me queda es esto, llevarlo a mi código G, generar mi código G. Para esto me voy a ir aquí a postproceso. Aquí voy a seleccionar dónde quiero que se guarde esto. Podemos seleccionar, aquí tenemos muchos postprocesadores ya precargados, o lo que les comentaba, podemos descargar otros postprocesadores de la página. Y aquí agarramos, por ejemplo, voy a dejar este que está seleccionado de una máquina hash. Podemos modificar algunos parámetros que desde el postprocesador se definen, como por ejemplo si utiliza no sé, este código G53 para el de seguridad, la retracción de seguridad. Tenemos un montón de parámetros aquí que nosotros podemos empezar a activar o desactivar. Voy a darle postproceso, lo voy a mandar a descargas, lo voy a salvar. Va a generar justamente el código con todas las instrucciones creadas o que vienen del postprocesador. Los postprocesadores también son abiertos, los pueden editar, ¿no? En caso de que ustedes tengan alguna modificación en su máquina, tengan una controladora diferente, qué sé yo, se pueden meter y los pueden editar. Y aquí está. También trae incluido un pequeño pues, análisis de código, lo que es Inventor con esta herramienta, donde pues aquí, por ejemplo, le puedo decir, llévame al siguiente cambio de herramienta, ¿no? Puedo ir brincando entre diferentes herramientales, aquí vemos todo el código y podemos editarlo directamente también aquí, ¿no? Ya por último esto lo llevamos a la máquina CNC y podemos generar el corte, ¿no? Y pues bueno, como pueden ver, esta parte de CAM pues también es bastante completa, es bastante intuitiva y sencilla, trae, si yo viera las estrategias de corte, creo que 2D y 3D trae suficientes. Cuando estamos hablando ya de cortes multiaxiales, tal vez se puede quedar un poquito corto, ¿no? Trae unas muy básicas que ustedes pueden utilizar de forma pues bastante confiable. Sin embargo, ya si quieren unas estrategias mucho más avanzadas, habría que pensar en un programa más especializado para el tema de CAM, ¿no? Y bueno, ya por último vamos a hablar ahora sí un poco de la simulación que les decía. En este punto no vamos a hacer una demostración y lo voy a hacer en el programa por lo que les comenté en un inicio. Inventor a partir de la versión 2022 ya no tiene las capacidades de simulación de inyección de plástico. Esto debido a que era una función ya muy vieja que estaba basada en sistema de 32 bits y como ya todo es en 64 bits, lo tuvieron que quitar. No sé si después lo vayan a volver a agregar, eso la verdad no puedo decirlo. Sin embargo, lo que les puedo mostrar yo ahorita son un par de opciones que tienen adicionales, ¿no? La primera opción es Fusion 360. Este programa es bastante, pues yo lo llamaría bastante poderoso, bastante peculiar, porque tiene cada vez más funciones. Y lo agrego aquí porque está incluido justamente, si ya tienen ustedes la colección de manufactura, que es donde viene lo de Inventor CAM, también ya tienen acceso a Fusion 360. Fusion 360 es un software de modelado parecido a Inventor, modelado paramétrico. Sin embargo, Fusion no tiene las librerías de todo lo que vimos para diseñar moldes, ¿no? No tiene librerías de los eyectores, de las boquillas, todo esto no lo incluye. Lo que sí incluye es un módulo de simulación del proceso de inyección bastante interesante. ¿Qué nos puede ayudar a hacer Fusion? A ver el flujo de la inyección, los tiempos de inyección, las líneas de soldadura en caso de que se generen, deformaciones generadas por contracción térmica, el tiempo ya les decía de inyección y si hay algún defecto estético a la hora de terminar mi inyección, ¿no? Este módulo de Fusion está pensado para, pues, quien no se dedica por completo a lo que es inyección de plástico, quien es un usuario más ocasional y tiene muchos wizards o muchos como ayudas para poder tanto configurar la simulación como para interpretar la simulación, ¿no? Entonces, está pensado con una interfaz muy amigable donde nos va a decir, tu tiempo de inyección no es el adecuado, encontré ciertos problemas, o sea, nos va a tratar o nos va a ayudar a interpretar los resultados. Y por otro lado tenemos lo que es Molflow. Este es un software ya mucho más poderoso, especializado completamente a simular el proceso de inyección de plástico. Este software sí se vende completamente por separado, no viene en la colección, ni viene con Inventor, ni nada. Sin embargo, pues ya es un programa pensado en quien se dedica de lleno a hacer el diseño y la fabricación de piezas plásticas.
¿no? ¿Qué nos puede ayudar a esto? De entrada ya es un software mucho más específico porque ya tiene funciones detalladas para el mallado de la pieza, para la simulación, simulación avanzada. Tiene librerías no solamente de materiales, sino también de máquinas. Por ejemplo, si yo selecciono una máquina de inyección, ya trae configurados los parámetros de temperatura, de presión sobre los que puede trabajar, ¿no? Esto está dirigido pues ya a un experto analista en este rubro. Incluso hay 5 diferentes niveles para este producto que se los quiero mostrar acá. Los 5 niveles son estos: Advisor Premium, Advisor Ultimate, Inside Standard, Inside Premium e Inside Ultimate. Cada uno pues más poderoso que el anterior, ¿no? Solo para ver algunos ejemplos, pues traen las simulaciones básicas que ya vimos, pero empezamos a ver cosas como, por ejemplo, cálculo de válvulas, equilibrio de canales, podemos ver, por ejemplo, cristalización, podemos hacer, trae, por ejemplo, librería ya no solo de materiales termoplásticos, sino también termostables. Podemos analizar todo el canal de enfriamiento por completo, podemos incluso hacer simulación, por ejemplo, de encapsulamiento de microchips, de inyección asistida por gases, de biinyección o coinyección. O sea, ya trae, de verdad es dependiendo la versión, pero ya podemos llegar a un análisis muy, muy, muy completo. Ya estamos hablando de las grandes ligas del análisis y simulación del proceso. Sin embargo, que no quería dejar de mencionarlo para que si ustedes trabajan con piezas plásticas, pues también consideren que existe este tipo de herramientas, ¿no? Y pues bueno, ya sin más, pasamos ahora sí a ver si hay alguna pregunta o algún comentario que tengan. Como comentaba Joaquín al inicio, también los invitamos a que si hay alguna duda, después surge alguna pregunta, se puedan dirigir al foro de Inventor, ahí pueden subir sus dudas y constantemente lo estamos revisando para poder resolver o poder tratar de ayudar, ¿no? Correcto, correcto, Leonardo. Muchísimas gracias por la sesión. De momento no hemos recibido ninguna pregunta, así que tal y como comentaba Leonardo, como habíamos comentado antes, os animamos a que entréis en el link del foro que os hemos dejado en el chat, donde podréis dejar todas las dudas que tengáis y donde encontraréis a partir de mañana el link de esta sesión subido a YouTube, donde también podéis dejar preguntas y también se las haremos llegar a Leonardo para que las pueda responder. Así que, Leonardo, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta sesión, agradecer a las usuarias y usuarios que os habéis conectado hoy y muchísimas gracias. No, no, al contrario, gracias por el tiempo. Igual agregar, voy a subir esta presentación en PDF, como vienen los pasos y los links de descarga y todo esto, lo voy a subir igual ahí en el foro para que quien lo quiera consultar, Fantástico, ahí lo pueden descargar, ¿no? fantástico. Pues muchísimas gracias, Leonardo, y gracias a todos y a todas por conectaros hoy. Muchas gracias, buen día. Hasta pronto.